¿Dónde estamos? Ahora mismo estamos en Shanghái. Hola a todos, me llamo Lilia y este es mi nuevo canal de YouTube. Al final he acabado sucumbiendo a todas las peticiones de mis amigos y familiares que me animaron a empezar con esto porque me acabo de mudar a China y les molaba la idea de que mostrara realmente cómo es la vida aquí, ya que muchas veces no tiene nada que ver a lo que nos muestran por televisión o leemos por ahí. Somos una pareja de un ingeniero y una diseñadora y hemos venido aquí en busca de nuevas oportunidades, así que hicimos las maletas y nos mudamos a Shanghái desde Barcelona. Y la verdad que ya llevamos una semana aquí y cada día encontramos cosas que nos hace sentirnos más contentos con nuestra decisión, ya que cuando llegamos aquí fue un poco traumático porque no nos mentalizamos o no estábamos preparados y la verdad que el choque cultural al principio te pega un buen golpe. La primera imagen que tenemos de Shanghái es cuando llegamos al aeropuerto de Pudong y salimos en busca de taxis. Bueno, el paisaje era totalmente deprimente porque estaba todo súper oscuro y nublado y pensábamos tristemente que era contaminación, que supongo que también había contaminación, pero la verdad es que llevaba ya unos días lloviendo y había mucha humedad en el ambiente y ya se notaba que no se podía ni respirar. Cuando llegamos a la parada de taxi nos quedamos en plan, hostia, tío, porque aquí los taxis son con un diseño muy anticuado porque se ve que todos los taxis tienen que ser igual. El modelo del coche es de los años más mínimo 80, son bastante viejos. Encima el taxista no nos entendía ni él a nosotros ni nosotros a él, así que imaginaros con señas como pudimos, pero bueno, como la pareja de nuestro amigo es china, pues ella le dio las direcciones para ir a su casa porque íbamos con ellos. Al subir al taxi, por dentro olía súper rancio. Bueno, no sabemos identificar el olor porque ya hemos dado cuenta que en China huele todo a algo, a comida sobre todo, así que ya no nos sorprende, pero al principio fue, hostia, ¿a qué huele esto, sabes? Y nos quedamos mirándonos los dos, porque encima estaba hecho polvo el taxi y pensamos, tío, para vender nuestros órganos, porque aquí no vamos a salir vivos. Pero conseguimos salir, estábamos viendo el paisaje y la verdad que aquí es muy chocante porque hay bloques de 20 plantas y al lado hay como casitas hechas polvo, como chabolitas. Y la verdad es que impacta porque es como una montaña rusa, no sabes nunca lo que te vas a encontrar. Después cuando ya nos instalamos y dejamos las maletas en el piso, nos llevaron a un restaurante muy chulo de diseño. La verdad que me sorprendió muy gratamente y la comida está increíblemente buena. Probamos un poquito de todo, carne como a la parrilla de cordero. Cuando yo ni probé cordero pues estaba muy bueno. Nos sorprendió mucho una sopa que es de calabaza y huevo, flipamos porque está muy buena, y el pan de arroz negro que creo que es mi nuevo vicio porque es que está súper bien hecho y al vapor y la verdad que sienta de maravilla. Y algo que me hizo mucha gracia es que aquí tiene una carta expresa para las bebidas, desde tés, batidos, lo que tú quieras. Y eso en España, por ejemplo, no pasa. Y nosotros nos pedimos algo muy típico de los restaurantes de aquí, que es té con leche, que se ve que cada restaurante tiene su propia receta y puede cambiar mucho. Llegamos en pleno año nuevo chino y se ve que se paraliza todo. 3 semanas o 2 semanas antes ya empieza a irse la gente porque la mayoría de gente ni siquiera es de Shanghái. Así que aprovecha para pedirse vacaciones y irse con su familia. Pero es que también dura una semana después. Entonces nos quedamos un poco vendidos porque es que no había nada abierto y dependíamos de centros comerciales, que por eso fuimos de allí para poder comer algo, porque aquí casi que sale mejor salir fuera a comer que comprarte toda la comida y hacértelo tú. Así que fuimos a cenar a un japonés y venimos a China y vamos a un japonés. Al cabo de 2 días abandonamos el piso de nuestros amigos y vinimos al apartahotel, que estamos aquí temporalmente hasta que nos den el piso. Estamos en Pudong, pero estamos en una zona que está como en crecimiento y aquí están haciendo muchos edificios para empresas. La empresa de mi pareja está al lado, así que a la hora de comer nos escapamos rápidamente a comer por aquí, ya que como he comentado es muy barato comer fuera. Nos cuesta unos 30 yuans por persona, que son unos 4 euros, o sea que nos gastamos 8 euros en total y a veces menos. O sea que aprovechamos y probamos un poquito de todo, y aquí hay bastantes restaurantes y variados, desde pasta, japonés, chino, hay de todo.
Al tercer o cuarto día tuvimos que ir a Leroski en busca de comida y platos y porque aquí en el apartamento no hay nada, así que fuimos a la aventura y cogimos el metro. De espalda no pasa nada. Aquí no vas a salir, ¿eh? Lo primero que te encuentras al llegar al Leroski son los snacks, que tienen patatitas y todo lo que te puedas imaginar. Pero además, algo muy típico de aquí son las patitas de animalitos, ya sea de pato, de pollo, eso que tú no te comerías ni muerto, y lengüitas también. En la pescadería puedes encontrar peceras con pececitos vivos dentro, que aquí valoran mucho lo que es fresco y no. Y tortuguitas, también se comen las tortuguitas, las que tenemos como mascotas nosotros. Me dio mucha penita porque había una tortuga muerta flotando en la superficie. Comemos un poco justos de pasta, salimos a pillar fideos instantáneos y bollitos rellenos de carne o tofu que se llaman poch. Al ser año nuevo chino, el gobierno decretó que se trabajaba el sábado, así que cuando mi pareja salió de trabajar nos escapamos corriendo al boom. ¿Qué opinas, Lile? ¿Eh? ¿Qué opinas? Que hace mucho frío y que aquí hay muchos ejemplos de sitios donde podemos pillar algo chungo comiendo. Al día siguiente, como no tuvimos la oportunidad de hacer un poco de turismo, nos fuimos a ver la parte más tradicional de Shanghái. Lile. Comimos un dumpling, que es un bollito que te pone una pajita y te bebes el caldo de dentro. Cuando acabamos el caldo nos miramos en plan, bueno, ¿esto nos lo comemos o no? Pero bueno, como teníamos mucha hambre, decidimos comérnoslo. Después nos dirigimos al Yu Garden, que para acceder a él tienes que cruzar un puente que hace zigzag. Esta forma se debía a que antiguamente creían que los demonios no sabían doblar las esquinas, así que para evitar que te hicieran algo los demonios, hacían esta forma. La entrada nos costó 30 yuans. Sorprende mucho entrar en el jardín porque una vez que ya estás dentro, de repente todos los ruidos del exterior desaparecen y empiezas a escuchar ruidos que antes no te habías dado cuenta, como cantan los pájaros o incluso cómo corre el agua en los estanques. Algo que me sorprendió y me gustó mucho es que este jardín, al ser tan grande, y aunque hubiera muchísima gente, te ofrece pequeños rincones donde tú realmente puedes escapar y sentirte como la única persona que está en ese lugar y conseguir incluso meditar y relajarte. Andando por el jardín nos topamos con un estanque que estaba envuelto de unas piedras. Cuando vas a un jardín chino tienes que ponerle mucha imaginación porque normalmente las piedras o las rocas tienen cierta simbología. En este caso representa más de 100 animales y si te fijas en la foto, en el centro podrás ver como un león de perfil con la boca abierta. Aparte de animales, se dice que también representaban nubes porque el jardín es una zona de meditación y las casas que encuentras a lo largo de este son para tú entrar y meditar.
Entonces cuando tú meditas representa que de alguna manera te elevas. Curiosamente, el jardín está amurallado por el cuerpo de un dragón, el cual era el símbolo del emperador y solo él lo podía usar. Entonces, como él era un simple funcionario, para evitar represalias, los dragones aquí en China se representaban con 5 dedos y él lo representó con 3. Y después salimos por detrás, nos metimos en el auténtico Shanghái, como meterte en el suburbio, todo sin orden, te venden lo que sea. Fuimos a una calle, vendían comidas y solo entrar, mi pareja me miró en plan, no, yo aquí no me meto. Bueno, la conseguí convencer porque a mí me gusta mucho ver la auténtica parte de las ciudades sin meterme en sitios chungos ni de putis. De solo entrar, la verdad es que fríen el pescado y la carne juntas con un aceite sospechoso, así que podéis imaginaros la olor. Menos mal que es invierno, así que la olor tampoco es tan chunga. Y habíamos visto antes unas chicas que se comían como unos panecitos redondos, así. Y dijimos, guau, huele muy bien y tiene muy buena pinta, ¿dónde se venderá eso? Cuando vimos la parada que estaba llena de gente, nos fijamos y estaban haciendo exactamente eso. Y dijimos, va, pues vamos a probarlo. Estuvimos esperando una hora y por 5 yuans, que son unos 60 o 70 céntimos, nos dieron 3 panecitos. Y aunque mi pareja al principio no le hizo gracia entrar en esa calle, al final aceptó que habíamos hecho bien. No sabemos cómo coño se llama esto, pero está muy bueno. 1 hora haciendo cola para una especie de panecito. Los perdimos por ese barrio y es un poco chungo. Ahí todo está fuera de su casa. La gente vive en habitaciones tan pequeñas, una familia entera que tiene que coger parte de la calle y colgar su ropa y tener sus lavadoras todo fuera y colgar su carne y su pescado en las fachadas de sus casas para poder ampliar zona de habitabilidad. Bueno chicos, esto es todo. He intentado resumir un poco y no enrollarme. Sé que a veces soy un poquito pesada, pero es que no sabía cómo comprimirlo todo. Espero que hayáis disfrutado y si os ha gustado suscribiros porque seguiré subiendo vídeos y así os avisarán de que he subido el vídeo. Así que me despido de vosotros y gracias por verme. Un beso.